Bienvenidos a la Cometa Travel. Hoy desde una nueva ciudad en un nuevo país. Ahora estamos en Hanoi, la capital de Vietnam. Y cuando tú visitas una ciudad, si lo piensas, realmente todos son muy similares. Tienes un centro histórico, una arquitectura interesante, unas iglesias o templos, entonces realmente estás visitando los mismos tipos de sitios. Pero aquí no es así. Hay unas cosas para ver que son muy únicos. Por ejemplo, tienes la oportunidad de ver el cuerpo momificado de su expresidente. También puedes ver los restos de un bombardero estadounidense en un lago. Tienes marionetas de agua, una cárcel ínfama, la famosa calle del tren. Y también hay una cultura de café que es como ninguna otra parte del mundo. Vamos a ver todo eso y más. Ahora estamos frente al mausoleo de Ho Chi Minh, el revolucionario y presidente de Vietnam durante la Guerra de Vietnam, hasta que él se murió en 1969. Y él quería que lo cremaran y dejar sus cenizas por todo el país, pero ellos no hicieron eso. Ellos construyeron el mausoleo, lo momificaron y ahora todo el mundo puede venir y ver Ho Chi Minh. Yo amo las momias, pero es muy raro ver uno moderno. Entonces, para mí, la cosa número uno para hacer aquí en Hanoi es venir aquí y ver a Tío Ho. Y algo muy interesante, ellos tienen que cerrar el mausoleo 1 o 2 meses cada año para mantenimiento. Y supuestamente ellos envían su cuerpo a Rusia y el mismo equipo que mantiene a Lenin hace lo mismo para él. Desafortunadamente, adentro no puedes tomar fotos, pero esto solo te da una razón más para venir a Hanoi y ver a Tío Ho en vivo y directo. O quizás sería en muerto y directo. Y aquí estamos en la calle del tren. Que pueden ver, es básicamente un callejón con los rieles del tren pasando. Y es raro porque es como un barrio normal. Hay tiendas, hay cafés, hay casas tradicionales y pues la gente vive aquí y cada rato pasa el tren. Entonces es algo muy curioso, no vas a ver eso en cada ciudad. Entonces aquí en Hanoi, una parada que no puedes perder es aquí, la calle del tren. Vas a ver muchos recuerdos de la guerra de Vietnam o, como se conoce aquí, la guerra de resistencia contra Estados Unidos. En este lago podemos ver los restos de un bombardero B-52 Stratofortress. Es que este avión fue parte de una operación de bombardeos aéreos masivos que se llamaba Operación Linebacker 2, que fue en diciembre de 1972. Y como fue en diciembre, también es conocido como los bombardeos de Navidad. Y en el caso de este avión, las defensas aéreas lo dispararon y se cayó en este lago y simplemente lo dejaron ahí. Es todo raro porque es un barrio normal, hay un mercado aquí cerca y pues un avión de guerra en la mitad. Y pues en Estados Unidos ya no hablamos de esta guerra, pero vas a ver las secuelas en todas partes por aquí. Mi papá fue reclutado por el ejército de Estados Unidos y él sirvió en la guerra acá. Entonces, para mí personalmente es muy impresionante venir a este país donde nuestro gobierno le obligaba a venir y luchar contra esa gente. Una experiencia única en la capital es ir al Teatro de las Marionetas de Agua. Es un show genial con un tipo de marioneta diferente y que solo vas a encontrar en Vietnam. Esta tradición tiene más de 1000 años y empezó como una manera de celebrar la cosecha de arroz. Y es realmente divino. Las marionetas son súper coloridas y muy bien talladas. La verdad,
parece que están bailando encima del agua. El show tiene varios actos que cuentan historias folclóricas y muestran las tradiciones de este país. Definitivamente es algo que no te puedes perder cuando visitas Hanoi. Aquí tenemos un monumento dedicado a John McCain. Dispararon su avión aquí y él se cayó con sus paracaídas en este lago aquí detrás. Dije que es un monumento dedicado a John McCain, pero no es como decir aquí estuvo el gran John McCain. Es más como decir se cayó aquí, lo atrapamos y pues lo capturamos. Y pues después de salir de la cárcel aquí, él fue senador en el estado de Arizona por 31 años hasta que se murió en 2018. Y en 2008 él se postuló para ser presidente de Estados Unidos, pero él perdió contra Barack Obama. Y hablando de Obama, ahora estamos en un restaurante, se ve todo como un restaurante X, pero es un restaurante realmente famoso, porque en 2016 el presidente Barack Obama cenó aquí con Anthony Bourdain para un capítulo de Parts Unknown, el programa de Bourdain en CNN. Y pues la cosa curiosa no es que ellos cenaron aquí, la cosa curiosa es que la mesa donde ellos cenaron ahora está encerrada en vidrio. Es como una pieza pues súper importante de un museo, pero es una mesa todo normal con las sillas de plástico, entonces es como chistoso. Ya no puedes cenar en la misma mesa de ellos, pero tú puedes tener la misma comida de Obama, simplemente tienes que pedir el combo Obama y puedes cenar como un presidente. Y el combo Obama tiene un rollo frito de comida del mar, una sopa de cerdo y el más importante, una cerveza Hanoi. Y aquí tenemos la cárcel infame Hoa Lo, que fue construido mientras la época que Vietnam era una colonia francesa. Y aquí pueden ver el nombre en francés, la Maison Centrale. Creo que eso es una ironía porque las condiciones eran horribles, pero el nombre significa la Casa Central. Y los franceses enviaban a esta cárcel a la gente de Vietnam que quería la independencia. Y después de que se fueron los franceses, fue usado como una cárcel durante la guerra de Vietnam para prisioneros de guerra. Y el más famoso fue John McCain, que estuvo aquí por 5 años y medio y él era un piloto americano. Y según él y según todos los prisioneros de guerra, los torturaron casi todos los días. Pero en la exhibición aquí, ellos dicen que lo trataron bien, ellos tenían periódicos en inglés, ellos tienen tiempo afuera todos los días para hacer ejercicio. Una de mis cosas favoritas, quizás mi cosa favorita, es la cultura de café. No solo aquí, pero en Vietnam en general. Es que cuando tú piensas en lugares con una cultura de café, quizás piensas en Italia con el espresso, el cappuccino, el americano, o quizás en Turquía con su café turco. Pero aquí están realmente locos por el café. Vas a ver calles en que hay un café al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro, al lado de aún otro. Pero no es solo la cantidad de cafés, es que ellos tienen muchos sabores que no vas a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Sabores como café de jengibre, café de coco, café de banano, café de sal. Sí, dije sal. Pero el más famoso y el más icónico es este aquí, el café de huevo. Y este café lo inventaron en 1946. Es que en esa época casi no tenían leche. Y un bartender que se llamaba Nguyen Van Giang, él decidió meter huevo para darle un toque cremoso al café. Pero no es todo el huevo, es solo la yema.
Tienes que batir la yema con leche condensada hasta que está cremoso. Después lo combinas con el café y como pueden ver, el huevo se queda arriba, el café debajo. Entonces, primero tienes que probar la yema. Es delicioso. Y después puedes mezclarlo para una bebida bien cremosa, bien rica. Y a mí me encanta. Si tienes afán y no puedes pues, comer algo y tomar un café, tienes todo el desayuno aquí en un vaso. Y es súper saludable. Con la cafeína del café, la proteína del huevo, vas a estar listo para arrancar el día. Oh, yeah. Hasta ahora nos enfocamos en sitios pocos tradicionales, pero si quieres ver cosas como arquitectura o templos, puedes venir aquí al lago Juan Quién y ver su templo y también cruzar la Puente Roja. Otro sitio que no debes perder es el Templo de la Literatura, que por cierto es divino. Y otro lugar es la Ciudadela Medieval, que es el único sitio en la ciudad que está protegido por la UNESCO. Y también si quieres salir de la ciudad y tomar un poco de aire fresco, puedes ir a Ninh Binh un día. Y tiene un paisaje tan espectacular que está declarado como Patrimonio de la Humanidad. Eso fue todo para hoy. Espero que disfrutaron nuestro video acerca de Hanoi. Y no olviden dar me gusta y compartirlo. Y como siempre, nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.